Arrancamos entonces, bienvenidos a la clase, vamos a comenzar con lo que es la iglesia de Filadelfia. El contexto bíblico lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 14. Vamos a estar leyendo y compartiendo la palabra del Señor. Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, el mensaje a la iglesia de Filadelfia debe ser uno de los mensajes más lindos que tenemos de parte del Señor para la iglesia. Filadelfia significa amor fraternal y esto está definiendo un poco cómo era la iglesia. Una iglesia que abrazaba a todos, una iglesia que tenía amor fraterno, amor de hermanos, amor entre hermanos. Una de las características que Jesús dejó para que la gente pudiera reconocer que somos hijos de Dios, que somos discípulos del Señor. El hecho de que podemos tener amor los unos con los otros. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, era una iglesia que aprovechaba las oportunidades de Dios. Si la tuviéramos que situar en la historia, sería la iglesia de la Reforma, la iglesia que comienza más o menos en los años 1700 al 1900, la iglesia en donde empiezan a levantarse los grandes hombres de Dios contra lo que era en su momento la venta de indulgencias, contra lo que era en ese momento la adoración de las imágenes, hombres de Dios que van a conmocionar el mundo. Llevando la palabra del Señor, hombres como Wesley, Whitefield y otros grandes hombres del Señor que produjeron una reforma en todo el mundo. Lutero en Alemania, Calvino en Inglaterra, hombres que se movilizaron luego para América llevando el mensaje de salvación, llevando un mensaje distinto. Ahí es donde nace lo que es la iglesia que conocemos como iglesia protestante y se llama así porque protesta contra las doctrinas que en ese momento Roma había levantado, que eran doctrinas que no se consideraban bíblicas, ¿sí? Así que la iglesia protesta, se levanta, famoso, la protesta más grande es la de Lutero, que clava 99 tesis en la puerta de la iglesia católica, produciendo un impacto impresionante con cientos de convertidos en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, es la iglesia que va a experimentar un mover de Dios muy especial, a pesar de la gran oposición, porque la iglesia de 1700 a 1900 fue la iglesia que soportó una persecución de la misma iglesia o del sector de la iglesia que era tradicional, que en ese momento era la iglesia católica, se levanta con una fiereza increíble, produciendo matanzas, incluso como lo que fue la noche de San Bartolomé. La noche de San Bartolomé en Francia fue una noche planeada entre los reyes para que uno de los dos cónyuges que era protestante se casara con el otro que era católico y entonces al tener a todos los protestantes dentro de la iglesia los masacraron.
murieron cientos de hermanos en esa noche, en una de las noches trágicas para la iglesia protestante, que fue perseguida con una fiereza y con una crueldad impresionante, ¿no es cierto? Filadelfia era una de las ciudades más jóvenes de la zona de Asia y había sido fundada en honor al rey de Pérgamo, a Filadelfo. Estaba puesta allí como un puesto misionero de lo que es el helenismo. El helenismo es el encargado de transmitir todo lo que era la cultura griega, que había empezado con Alejandro Magno y se había extendido hasta el Imperio Romano. Así que ahí había un puesto muy fuerte que transmitía todo lo que tenía que ver con el movimiento del helenismo. Transmitía su lengua, su cultura, sus tradiciones, y evidentemente esto también representaba una oposición grande para la Iglesia del Señor, que luchaba contra muchas de esas culturas, que luchaba contra muchas de esas prácticas que tenían las personas que transitaban en el helenismo. Filadelfia es conocida por los hermosos edificios que tiene, pero también por ser una zona azotada muchas veces por los terremotos. Era conocida como la pequeña Atenas porque había un sinnúmero de dioses ahí que la gente podía adorar. Todos los dioses del Olimpo tan famoso eran centrales en lo que era la ciudad de Filadelfia. Hoy los turcos no miran a Filadelfia con mucho agrado, porque en Filadelfia hay muchos convertidos, hay muchos cristianos, así que los turcos lo miran medio de reojo a Filadelfia. Hoy la ciudad se llama Al-Aser, que es la ciudad de Alá o la ciudad de Dios, como lo quieran traducir mejor, ¿no es cierto? El destinatario de la iglesia dice: escríbele al ángel de la iglesia. No está bien especificado quién es. Puede ser que hayan sido dos los misioneros que se encargaron de fundamentar la iglesia, de fundar la iglesia en Filadelfia. Se habla, por ejemplo, de Lucio, que lo tenemos en Romanos 16:21. Lucio había sido desterrado por Galo y regresó a Roma cuando Galo murió, como le pasó a muchos cristianos que tuvieron que emigrar y pudieron regresar cuando esos césares, esos emperadores murieron. Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Muy bien, ahí tienen ustedes que Pablo lo menciona a Lucio como un colaborador del Evangelio y probablemente haya sido uno de los hombres que fundó lo que es la iglesia en Filadelfia. El otro es conocido en la tercera epístola de Juan y es Demetrio. En el versículo 12 se nos dice algo muy interesante acerca de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahora sí, todos dan testimonio de Demetrio, ¿sí? Lucio, un colaborador fiel del apóstol Pablo. Demetrio, un hombre que todo el mundo daba testimonio de él. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Hoy se ha perdido un poco lo que es el valor del testimonio. Ya no se habla del testimonio, ya no se predica acerca del testimonio. Pero el testimonio, yo siempre digo que es el DNI del cristiano. Es la carta de presentación del cristiano. Y es algo que tenemos que cuidar. La Biblia habla de buen testimonio, ¿sí? Como acá en el caso de Demetrio, habla de mal testimonio, como el que dieron algunos, según Pablo, Alejandro, por ejemplo, el carcelero, y habla de falso testimonio. Antiguamente, cuando una persona, cuando un cristiano decía algo, era respetado y era como si hubiera firmado un cheque o como si hubiera firmado un documento, porque el cristiano tenía un respaldo en su testimonio. La gente sabía que podía confiar en esa persona. Hoy eso se ha perdido,
pero nosotros tenemos que luchar por recuperar esta carta de presentación, por tener un buen testimonio que todas las personas puedan ver. Demetrio era una persona que sobresalía, mismo ahí en la carta de Juan, en la tercera carta de Juan, ustedes van a encontrar que hay otro personaje que tiene mal testimonio, ¿no? Que le impide a los hermanos que lo reciban, un personaje bastante problemático. Pero Juan se encarga de decir que Demetrio es un hombre de buen testimonio y que ese buen testimonio es reconocido por todas las personas. Quiere decir que la iglesia estaba bien fundamentada. Los hombres que Dios había enviado para fundar la iglesia en Filadelfia eran hombres capaces en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su fidelidad y en cuanto a su vida. Habían sido hombres probados para poder llevar adelante la obra misionera en la iglesia de Filadelfia. Esto es importantísimo, ¿no? A veces hablamos acerca de los pastores. Los pastores son la imagen que la iglesia da hacia afuera, ¿sí? Es muy importante esto. Yo siempre digo que Dios puso algo especial en el tema de lo que es el pastorado o lo que son autoridades locales de una iglesia, porque nos da un detalle acerca de todo el currículum que quiere que tengan, porque esto es lo que la gente va a ver. ¿Qué es lo primero que la gente mira cuando llega a la iglesia? Mira al pastor, mira a la esposa del pastor, mira a la familia del pastor, ¿sí? Ese le está dando de alguna manera el mensaje o le está dando la identidad que esa iglesia tiene. Por eso es muy importante para Dios y tiene que ser muy importante para nosotros también. Estos dos hombres que estaban al frente de la iglesia tenían un testimonio impecable. Lucio, por un lado, colaborador fiel del Evangelio. Demetrio, por el otro lado, un hombre reconocido por su buen testimonio. Muy bien, Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia y se presenta de una manera absoluta. Él es el santo. La palabra hagios que tenemos ahí es separar en el sentido moral y espiritual del pecado. Es santo en sentido absoluto, que merece ser adorado, que merece ser venerado. Nosotros recibimos de la santidad de Dios, pero Él es santo, perfectamente santo, absolutamente santo. No hay falla en Él, no hay error en Él, no hay pecado en Él. También se presenta el Señor como el verdadero. La palabra aletinos nos está diciendo que es el real, ¿sí? Es el Dios real, es el Dios ideal, es el Dios genuino, es el Dios veraz, es el Dios fiel, es el Dios que no puede mentir, que es verdadero y no falso, que es verdadero y no fingido. Esta es la presentación del Señor para la iglesia. Pero también se presenta como el que tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Solamente 2 veces aparece esta expresión y aparece en el Apocalipsis, como el que tiene la llave de David. ¿Alguien sabe por qué tiene la llave de David? ¿O por qué se lo relaciona? ¿O qué significaba tener la llave de David? La llave de David estaba identificando a un hombre que había sido un guerrero, a un hombre que se había valido por la espada, a un hombre que había estado bajo la autoridad del Señor, y era símbolo de autoridad, era símbolo de dominio, era símbolo de poder. Por eso es la llave de David. Al rey en aquel tiempo se le entregaba la llave de la ciudad. Él tenía la llave de la ciudad y eso indicaba que se le daba el poder sobre la ciudad, pero que también tenía la responsabilidad de velar por esa ciudad y de guardar a esa ciudad, de proteger a esa ciudad. Así que el hecho de que él tenga la llave de David nos está diciendo que él tiene todo el poder, tiene absoluto poder, tiene toda la autoridad y que él está velando por la ciudad, está velando por su pueblo, está velando por su iglesia, por la seguridad de su iglesia. Nada le va a pasar a la iglesia
que no sea permitido por el Señor, porque el Señor es el que tiene la autoridad sobre esa iglesia que Él ha fundado, que Él ha levantado. Es la raíz y el linaje de David. ¿Cómo se puede ser la raíz y el linaje al mismo tiempo? Es que Jesucristo, como Dios, es la raíz de todas las cosas, porque toda la vida procede de Él. La raíz es la que sustenta, la raíz es la que alimenta, la raíz es la que sostiene. Entonces Jesucristo, como Dios, es la raíz de David. Pero si uno lo mira humanamente, Él es descendiente de David. Entonces, raíz en el sentido absoluto de Dios, pero es linaje en el sentido de que Él es un descendiente de David. Forma parte de la familia natural, podríamos decir, de alguna manera, de David. Esta llave que le es otorgada al Señor es la llave del reino de los cielos también. Es la llave que le da el poder para poder perdonar al pecador, para sanar al pecador, para liberarlo, para ofrecerle una vida nueva. Y también es la llave que le da el poder de juicio y le da la autoridad para el juicio. Ahora, cuando hablamos de David, tenemos que hablar inexorablemente de lo que es el rey. ¿No es cierto? Y él tiene la llave de David también porque él tiene el derecho real como descendiente de David para ser rey. ¿Quién le dio el derecho real? ¿Se lo dio José o se lo dio María? El derecho real se lo dio María. ¿Por qué? José viene de la línea de David también, pero resulta que la línea que le da el linaje a José fue una línea que fue desechada por Dios. Es la línea de Jeconías, del rey Jeconías. Fue desechada por Dios porque no fue fiel. Fue desechada para el reinado, ¿sí? En cambio, la línea de María viene de una línea mucho más pura, también descendiente de David, pero no de la línea de Jeconías. Es María la que le da al Señor el derecho legal para ser rey y no José. Por eso, si José hubiera sido el padre natural de Jesús, Jesús no hubiera podido ser rey. Dios tiene todo previsto. No hay un detalle que se escape del corazón de Dios. Sabemos que José no es el padre natural del Señor, sino que José asumió la adopción de Jesucristo porque Jesucristo es engendrado del Espíritu en el vientre de María. Si José hubiera sido el padre directo del Señor, Jesús no hubiera podido ser rey. Hubiera perdido el derecho a ser rey. Pero como Jesús recibe el derecho de sangre por el lado de María, entonces tiene derecho a ser rey por la casa de David, porque tanto José como María eran descendientes de David, de distintas líneas, pero descendientes de David. Muy bien. Lo que el Señor conoce de la iglesia. La presentación es más o menos la misma, usa la palabra heido, que es conocer completamente, conocer profundamente, conocer de manera absoluta, saber, entender. El Señor conoce absolutamente todo lo que la iglesia hace, cómo la iglesia piensa, cómo la iglesia se mueve. No hay nada que se escape del conocimiento del Señor por su iglesia. Conoce sus obras, conoce sus acciones, conoce sus hechos. Nada le es ajeno a la mirada y al conocimiento del Señor. Entonces, acto seguido viene el mensaje. Y el mensaje es muy lindo, es un mensaje de aliento y es un mensaje de fortaleza para una iglesia que está luchando, está siendo hostilizada de alguna manera, está luchando, y el mensaje entonces es para que la iglesia reciba aliento, reciba fortaleza. Le dice el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
¿Por qué le dice esto el Señor? Porque Filadelfia estaba ubicada estratégicamente en el paso a dos continentes, de Asia a Europa, ¿sí? En lo que es la Turquía moderna, estaba ubicada de manera estratégica. Era un lugar ideal para poder predicar el Evangelio y que el Evangelio pudiera correr hacia los dos continentes. Porque quien se convirtiera y llevara el mensaje a su ciudad estaría haciendo misiones sin querer, por decirlo de alguna manera. Así que había una oportunidad brillante para la iglesia de predicarle a toda esa gente que estaba ahí, a toda esa gente que estaba de paso, para que puedan conocer el Evangelio y llevar el Evangelio a sus ciudades natales y extender el reino del Señor. Vamos a leer 1 Corintios 16, 9, 2 Corintios 2, 12 y también Colosenses 4, 3 para darle un poquito más de amplitud a lo que estamos hablando. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire lo que dice Pablo ahí, se me abrió una puerta grande y eficaz. ¿De qué está hablando? De llevar el mensaje del Evangelio. Hay oposición, pero hay una puerta abierta, hay una oportunidad. La puerta abierta siempre es una oportunidad de Dios. Y en este caso, una oportunidad para poder extender el mensaje del Evangelio. El mensaje corrió rapidísimo. Esta puerta de oportunidades, el primero que la abrió fue Dios y la abrió en Pentecostés, cuando de 15 naciones diferentes escucharon el mensaje de salvación, cada uno en su idioma, dice. Y cada uno de ellos después, cuando regresó a su pueblo, a su ciudad, a su país, llevó el mensaje de salvación y muchos de ellos establecieron iglesias. ¿Sí? Segunda de Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. ¿Sí? La puerta es una oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3 también. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bien, se dan cuenta que siempre la palabra puertas está siendo usada como una oportunidad para poder llevar el mensaje, para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Hay una vieja discusión, ¿la iglesia tiene que ser local o tiene que ser misionera? ¿Sí? Y una vieja guerra que muchas veces se ha dado en las congregaciones. Yo he visto un pequeño problema. Primero quiero decirles que la iglesia tiene que ser local y misionera. Las dos cosas tienen que ser. ¿Sí? ¿Por qué? La iglesia tiene que empezar como un organismo local, fortalecerse, formar sus misioneros, formar sus obreros y después enviarlos para que puedan predicar el Evangelio y puedan ir formando obras en otros lugares. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de los anexos. Yo creo que las iglesias tienen que tener hijos espirituales, en el sentido de que uno abre una iglesia, pero le da el apoyo para que la iglesia pueda empezar, pueda funcionar. Una vez que la iglesia ya tiene su liderazgo y tiene sus obreros, como un hijo, tiene que dejarlo crecer, tiene que dejarlo vivir y tiene que dejar que a la vez esa iglesia produzca obreros que pueda enviar a misionar para formar una nueva familia. No sé si se entiende lo que les quiero decir. A veces el concepto de anexo lleva a que hay una cabeza central y todo depende de esa cabeza central. No me gusta mucho ese sistema. Me parece que es más lindo el sistema como si fuera una familia, en donde uno apoya a la iglesia crece, se fundamenta, toma sus responsabilidades, tiene sus obreros y se extiende. ¿No es cierto? No quiere decir con eso que nos desextendamos de la iglesia que hemos fundado,
pero sí que le demos la libertad para que pueda desarrollarse de manera independiente. Si necesita un consejo, si necesita una ayuda, perfecto, pero que se maneje de manera independiente, porque esa es la manera, creo yo, de extender el Evangelio. La iglesia tiene que ser entonces, a mi juicio, local y misionera, ¿sí? A veces se comete el error de que la iglesia se vuelve solamente local y muere en sí misma. No es que sea malo esto, pero lo que pasa es que no permite que se pueda extender el Evangelio. La iglesia tiene que ser local en el sentido de ser como una escuela que forma obreros y que envía obreros. Pero también tiene que ser misionera. Y a veces el otro problema es que la iglesia es todo misiones y no se fortalece localmente. Ahora, ¿cómo hacer las misiones si no estamos fortalecidos localmente? ¿Qué obrero vamos a enviar? ¿Qué preparación le vamos a dar al obrero que vamos a enviar para que continúe con la iglesia en otro lugar? La iglesia, por lo tanto, en mi opinión, tiene que ser local, funcionar como una escuela preparatoria, que se formen hombres y mujeres de Dios, y cuando esos hombres y mujeres de Dios están listos, hay que enviarlos. Que comiencen una obra, y entonces, una vez que comienzan la obra, los apoyaremos, los impulsaremos, los aconsejaremos, y después seguirán de manera independiente, porque a eso nos llamó el Señor. Entonces, tenemos una iglesia que tiene una oportunidad brillante de predicar el Evangelio. Tenemos que recuperar la pasión por predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas hoy están en la iglesia por tu mensaje? Primero, ¿cuánto hace que te congregas en la iglesia? Bien, no me contesten, son preguntas retóricas. ¿Cuántas personas están en la iglesia desde que vos te comenzaste a congregar? No puede pasar un año sin que demos un fruto y que podamos traer a alguien a la casa del Señor. A veces yo escucho que los hermanos oran por los bancos vacíos. No oren por los bancos vacíos, porque los bancos no se van a salvar. Vayan a buscar personas que se sienten en esos bancos que están vacíos. Claro, a veces nos convertimos en un pequeño pueblo muy feliz, pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted y yo hagamos el trabajo misionero para que Él pueda agregar a la iglesia cada día todos los que tienen que ser salvos. Entonces yo me tengo que proponer afectar el área en donde estoy, porque a veces pensamos en misiones y pensamos en Estados Unidos, en África, en China. No, misiones también es afectar el lugar en donde trabajo, el lugar en donde estudio, el lugar en donde vivo y llevar un alma a los pies de Cristo. Alguien tiene que entrar en la iglesia porque yo le prediqué el Evangelio. Esas serán estrellas en mi corona. Le dice el Señor a la iglesia que aunque tiene poca fuerza, ¿sí? Y esto no habla de debilidad espiritual, sino de fuerza real, no ha negado el nombre del Señor y ha guardado la palabra. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, para poder entender de lo que le está hablando el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien. No está hablando de debilidades como sinónimo de pecados, como sinónimo de hábitos, sino está hablando de debilidad en el sentido de necesitar la ayuda de Dios, en el sentido de necesitar la fortaleza de Dios. Siempre que yo entiendo que necesito al Señor porque solo no puedo, entonces soy fuerte. Siempre que yo creo que por mis propias fuerzas puedo seguir adelante, me convierto en una persona débil y vulnerable. Estar atravesando un momento de debilidad no quiere decir que esté en pecado. Estar atravesando un momento de poca fuerza no quiere decir que esté en pecado. Quiere decir que está necesitando más que nunca de la ayuda y de la fortaleza del Señor. Fíjese que le dice que está con poca fuerza, pero ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Quiere decir que el Señor está altamente complacido con la iglesia. La iglesia tiene una fidelidad preciosa, no ha contradecido la palabra, no ha apostatado la palabra. Este es un tiempo de gran apostasía, ¿sí? Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia que se mantenía fiel a la palabra del Señor. Le dice el Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjense, ellos tenían oposición de la cantidad de idolatría que había ahí. Pero sumada a la idolatría que había ahí, tenían la oposición de los mismos judíos, que los perseguían, que los echaban de las sinagogas, porque piensen que para este tiempo la iglesia no tenía templos oficiales como tenemos nosotros. Así que a veces se reunían en las casas, a veces se reunían en las plazas, a veces se reunían usando la misma sinagoga. Y los judíos los perseguían, los echaban de la sinagoga en nombre del Señor, como también en otro tiempo hizo el apóstol Pablo, creyendo que hacía la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Los judíos que eran descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, que eran judíos, que eran israelitas, eran los más problemáticos en este sentido, persiguiendo a la iglesia del Señor. Ahora Dios les promete que ellos van a tener que venir y van a tener que reconocer que esos hombres y esas mujeres son amados del Señor, son personas a las que Dios ha escogido y algún día algunos del pueblo judío adorarán junto con la iglesia el nombre del Señor y tendrán que reconocer a la iglesia como la novia del Cordero. Será maravilloso ese día, ¿sí? El día en que el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel tenga que reconocer a la iglesia del Señor Jesucristo como la novia del Cordero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nosotros creemos que en este caso está hablando del arrebatamiento. La iglesia guardó la palabra del Señor y entonces ahora se le promete que el Señor la va a guardar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. En el original aparece la preposición ek, que es la misma preposición que aparece para eclesia. Eclesia es asamblea de llamado o los llamados hacia afuera, afuera del sistema del mundo. Así que el hecho de que aparezca la preposición ek, lo que nos está diciendo es que la iglesia va a ser sacada de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Por eso nosotros creemos que esta es una alusión al arrebatamiento. Creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser levantada antes. El Señor le promete aquí sacarlo de la hora de prueba. Esa palabra prueba, peirasmos, es poner a prueba. Será un tiempo en donde Dios va a poner a prueba a todos los moradores de la tierra, a todos los que habitan en la tierra, a todos los que están a gusto con el sistema de la tierra. Aparece allí varias palabras, por ejemplo, la palabra tereo, que es guardar, la palabra jora,
que es un tiempo o una ocasión, no se refiere solamente a la hora que nosotros conocemos de 60 minutos, sino a un tiempo o a una ocasión. Aparece la palabra katoikeo para moradores, que es habitar o residencia permanente, y aparece la palabra ge, que traducido es terrenal, y habla de una región o habla de un país. Así que juntando todos estos conceptos en griego, estas palabras en griego, nosotros tenemos que el Señor le está diciendo a la iglesia: por cuanto me fuiste fiel, yo también te voy a preservar, ¿sí?, de este tiempo, de esta época que va a venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que están a gusto con el sistema de la tierra. Esa sería más o menos la traducción, tomando palabra por palabra, ¿sí? Por eso nosotros creemos que se está refiriendo a que la iglesia va a ser quitada de la gran tribulación, porque nosotros no estamos a gusto con este sistema. Nos sentimos incómodos con este sistema, que cada vez es más perverso, que cada vez es más corrupto, que cada vez es más inmoral, ¿sí? Entonces creemos que no vamos a formar parte de ese tiempo o de esa época en la que Dios va a probar al mundo entero, sino que vamos a ser preservados. ¿A causa de qué? A causa de la fidelidad, porque dice: por cuanto fuiste fiel. Ojo, no es porque sos parte de la iglesia, porque te congregás en la iglesia de fulano de tal, no, sino que está hablando de alguien que ha sido fiel. Fuiste fiel, te voy a preservar de ese tiempo especial que va a venir, para probar a todos los que están a gusto con este sistema corrupto e inmoral que hay en la tierra. Vuelvo a insistir que la iglesia del Señor no está a gusto con este sistema, así como el sistema cada vez está menos a gusto con la iglesia del Señor. Amén. Muy bien. Un anuncio y un pedido del Señor: yo vengo pronto. La palabra krateo viene de manera fuerte, poderosa, repentina, sin esperar. Retén lo que tienes. La iglesia no se tiene que apartar del fundamento sólido y de la misión espiritual que tiene. ¿Cuál es el fundamento sólido? La palabra del Señor. La iglesia no se puede mover de la palabra del Señor, ¿sí? Hoy la palabra del Señor está siendo puesta a un costado. Hoy la palabra del Señor no está gobernando la iglesia. La iglesia se está gobernando de manera conveniente, podríamos decir así, ¿no? Pero la iglesia no se está gobernando a través de la palabra. Pero mi hermano, la iglesia tiene que volver a su fundamento. El fundamento espiritual de la iglesia está en la palabra del Señor. Dentro de la palabra del Señor, todo válido. Fuera de la palabra del Señor, no aceptamos absolutamente nada. Y la iglesia no se tiene que apartar de su misión espiritual. Tiene que predicar el evangelio. Prediquen el evangelio en todo lugar. Hace unos años atrás Dios me dio una gran lección. Me cambiaron de sector continuamente en el trabajo. Y yo pensaba que todo el mundo había oído hablar del Señor. Pero me encontré con un chico que se llamaba Matías, de unos 18, 19 años, y él viajó conmigo en la cabina del camión. Y entonces me dijo: pastor, yo vi la pasión de Cristo y no entendí nada. ¿Me podés explicar por qué ese hombre sufrió tanto? Yo pensé que me estaba cargando, pero no, Matías no sabía quién era Cristo. No sabía quién era el Señor. Matías vive a 3 cuadras de una iglesia y no sabía quién era Cristo. No estoy criticando a la iglesia, estoy diciendo que hay gente que vive cerca, a nuestro alrededor, y que no sabe quién es Cristo. Y eso es un error de nosotros como iglesia.
¿sí? Tuve que sacar los manuales de escuela dominical para poder explicarle de manera sencilla a Matías, durante varios días que viajó conmigo en el trabajo, quién era Cristo. Después de 15 días que trabajamos juntos, me dijo, pastor, porque me volvían a cambiar de sector, voy a volver a ver la pasión de Cristo. Y sospecho que ahora voy a entender. ¿Sí? A veces damos por sentado que todo el mundo sabe, y no todo el mundo sabe quién es el Señor, qué fue lo que hizo, por qué murió en la cruz del Calvario. No todo el mundo sabe que puede ser salvo, no todo el mundo sabe que hay un juicio, no todo el mundo conoce el mensaje de salvación. Y es misión de la iglesia irrenunciable poder predicar el evangelio del Señor. ¿Sí? Dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y yo puse ahí, tu premio puede ser robado. Y tu gran enemigo no está afuera, no está en el infierno. Tu gran enemigo está dentro tuyo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a su joven pastor que él formó, un consejo muy, pero muy interesante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, primer enemigo. Ten cuidado de la doctrina, no te apartes del fundamento de la palabra. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero por tu testimonio a los que te oyeren. Tremendo consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Al que venciere, usa la palabra nikao, que es alcanzar la victoria sobre algo, lo haré columna en el templo de mi Dios. Las columnas son símbolo de belleza, de fuerza, de estabilidad. Nunca más saldrá de allí, lo que está indicando que vamos a permanecer para siempre con el Señor. Y esto es una gran tranquilidad, sobre todo para ellos, que habían tenido que emigrar varias veces por causa de los terremotos que se producían en esa zona. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y esto está indicando que somos propiedad del Señor. Le pertenecemos al Señor. Filadelfia honraba a los hijos, a las personas que vivían ahí, grabando sus nombres, grabando el nombre de las personas en las columnas del templo. Dios toma esa figura para decir que nos va a honrar grabando nuestro nombre allí en el templo en el cielo. Amén. Muy bien, cerramos aquí lo que es la iglesia Filadelfia. Hacemos una pausita y luego continuamos.